Muy bien, cariño. ¿Quién es este hombre para ti? Mi papá. ¿Te está diciendo que digas eso? No. Oficial, voy a intervenir, ya le contestó. Señor, voy a necesitar alguna prueba de que ella es su hija. Certificado de nacimiento, documentos de custodia, algo. El oficial Ryan Kelchur, un veterano de 9 años del departamento de policía de Harlow Creek, entró en Miller's Diner un sábado por la mañana. Vio a un hombre hispano sentado en una cabina con una niña blanca de 5 años y decidió lo que creía estar viendo antes de dar un paso más. Fue directo hacia Dominic Wells sin pruebas y sin ninguna señal de angustia por parte de la niña. Solo un hombre hispano, una niña blanca y una suposición. Acusó a Dominic de secuestrar a su propia hija e intentó arrestarlo sin motivo. Lo que el oficial Ryan Kelter no sabía era que el hombre al que estaba sacando de esa cabina esposado era un juez magistrado en funciones con 12 años en el estrado, y que su decisión de tratar a un padre hispano como a un criminal en el 5º cumpleaños de su hija le costaría la placa, la carrera y $1,1 millones a la ciudad de Name. Antes de seguir, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. Nos encanta ver desde dónde nos sintonizas. Y si crees que adoptar y criar a una niña blanca, siendo un padre hispano, nunca debería tratarse como algo sospechoso, dale like a este video y suscríbete. Miller's Diner, un sábado por la mañana, sonaba exactamente como uno esperaría. Platos chocando, café sirviéndose, el murmullo bajo de conversaciones superpuestas entre las cabinas de vinilo y en la cabina junto a la ventana. En la cabina junto a la ventana de la esquina izquierda, la que silenciosamente se había convertido en su cabina durante 3 años de mañanas de sábado, estaba sentado Dominic Wells, de 53 años, con las gafas de lectura empujadas hacia la frente, viendo a su hija de 5 años, Zoe, intentar equilibrar una cucharada de crema batida sobre la nariz sin dejarla caer. La estaba dejando ganar. Sara, su mesera de siempre, ya le había traído su café negro sin que él lo pidiera. También había colocado la pequeña corona de cumpleaños de papel sobre la cabeza de Zoe en cuanto entraron, porque ella sabía, igual que sabía su orden, igual que sabía la cabina, igual que sabía la forma en que Dominic siempre dejaba que Zoe pidiera primero, y luego miraba a Sara con esa media sonrisa tranquila, que decía hoy lo que ella quiera. Dominic Wells había pasado 12 años como juez magistrado en este condado. 12 años viendo a la gente entrar en su sala, cargando todo el peso de sus circunstancias y aprendiendo, caso por caso, año por año, a leer una habitación antes de que la habitación se leyera sola ante él. Era paciente de una manera que solo aprenden a ser pacientes los hombres que han juzgado a otros. Medido, sin prisa, un hombre que nunca decía más de lo que el momento requería. Pero nada de eso era de lo que trataba esta mañana de sábado. Esta mañana de sábado era sobre Zoe cumpliendo 5 años. 3 años antes, el mundo de Dominic se había puesto de cabeza en el lapso de una sola llamada telefónica. Su amigo más cercano, Thomas Callaway, un hombre al que había conocido durante 30 años, un hombre que era menos un amigo y más un hermano, en todo el verdadero sentido de esa palabra, había sufrido un accidente automovilístico. Su esposa murió en la escena. Thomas fue sacado del vehículo y llevado de urgencia a cirugía. Y para cuando Dominic llegó al hospital, los médicos ya hablaban en ese lenguaje cuidadoso y medido que significa que queda muy poco tiempo. Thomas aguantó 4 horas. En esas 4 horas pidió una sola cosa. No arreglos, no papeleo. Solo la mano de Dominic y una petición. Su hija Zoe tenía 2 años. Estaba con una vecina, y Thomas Callaway miró a la persona más cercana que tenía en este mundo, y dijo que no podía dejarla en manos de extraños, que no podía dejar que creciera sin alguien que ya la amara. Dominic dijo que sí antes de que Thomas terminara la frase. 18 meses de acogida temporal. Luego la adopción se finalizó. Luego la mañana en que Dominic se sentó en esta misma cabina y se lo dijo a Sara. Y Sara lloró contra su delantal.
y Zoe se comió un plato entero de panqueques con crema batida, sin tener idea todavía de lo que todo aquello significaba. Solo sabía que su papá estaba sonriendo, y eso bastaba. Ahora tenía 5 años, crema batida en la nariz, la corona de cumpleaños un poco torcida, inclinándose por encima de la mesa para robar un trozo de tocino del plato de Dominic como si pensara que él no se daría cuenta. Se dio cuenta. La dejó tomarlo de todos modos. Esa fue la escena en la que entró el oficial Ryan Kelchur. Llegó en respuesta a una llamada. Una queja vaga y amorfa de un cliente que le dijo al despacho que algo no parecía estar bien en Miller's Diner. No se describió ningún crimen, no se describió ninguna angustia, nada lo bastante específico como para construir una sola frase alrededor de ello, solo una sensación. Kelchur tomó la llamada, condujo hasta allí, entró por la puerta y recorrió el lugar con la mirada. Sus ojos encontraron la cabina junto a la ventana. No se detuvo en el mostrador del anfitrión, no habló con el gerente, no preguntó a ningún miembro del personal cuál era el supuesto disturbio. Caminó directamente hacia la cabina de Dominic y se detuvo al borde de la mesa, de pie sobre ambos. «Disculpe, señor, necesito hacerle algunas preguntas sobre esta niña». Dominic dejó su café sobre la mesa y levantó la vista. «Buenos días, oficial. ¿Hay algún problema?» Kelchur no le respondió. En cambio, se giró hacia Zoe. «Cariño, ¿cómo te llamas?» Zoe miró a su papá y luego volvió a mirar al oficial. «Zoe, ¿conoces a este hombre, Zoe? Ese es mi papi». «Kelchur, ¿de verdad es tu papi o eso fue lo que te dijo que dijeras?» Zoe se volvió hacia Dominic, con el ceño fruncido de la manera en que los niños de 5 años fruncen el ceño cuando el mundo deja de tener sentido. «Papi, ¿qué pasa?» La mano de Dominic se movió por encima de la mesa hacia la de ella. «Todo está bien, Peanut. Sigue comiendo». Luego volvió a mirar a Kelchur, todavía calmado, todavía medido, pero algo detrás de sus ojos había cambiado. La quietud particular de un hombre que acaba de entender exactamente qué tipo de situación tiene delante. «Oficial, ella es mi hija legalmente adoptada. Me llamo Dominic Wells. Con gusto le mostraré mi identificación. Kelchur, voy a necesitar verla y necesito que me explique su relación con esta niña». Dominic sacó su licencia de conducir sin romper el contacto visual y la colocó sobre la mesa. Kelchur la recogió y la examinó. «Esto no demuestra que ella sea su hija. Mi licencia de conducir muestra mi nombre y mi dirección. Su apellido también es Wells. Vivimos en la misma dirección. Tengo los documentos de adopción en mi teléfono si necesita verlos. ¿Cuánto tiempo ha tenido a la niña?» Algo cruzó el rostro de Dominic. No ira, todavía no. Algo más silencioso que la ira. ¿Cuánto tiempo he tenido a mi hija? 3 años desde que la adopción se finalizó. Y antes de eso, fui su padre de acogida durante 18 meses, oficial. ¿Sobre qué base me está interrogando?» Kelchur no respondió. Volvió a mirar a Zoe, luego otra vez a Dominic. Después llevó la mano a la radio. «Tengo un posible 207A en Miller's Diner. Necesito apoyo. Posible situación de secuestro. Sospechoso masculino en la escena con menor femenina». La palabra secuestro cayó en el restaurante como algo físico. Los clientes dejaron de comer. Alguien soltó un jadeo. Sara, de pie cerca de la entrada de la cocina, se cubrió la boca con ambas manos. Dominic Wells permaneció completamente quieto. Miró a Zoe. Ella lo estaba mirando a él, con la mano extendida sobre la mesa buscando la suya, sin llorar. Pero tenía los ojos abiertos y buscando, sintiendo que algo estaba mal, de la manera en que los niños sienten las cosas antes de poder nombrarlas. Y se aferró a su mano y no la soltó. Él cubrió su mano con la suya. «Todo está bien, Peanut». Luego miró a Kelchur y su voz bajó a algo tan silencioso y tan preciso que cortó todos los sonidos de ese restaurante. «Usted acaba de reportar un código de secuestro infantil sobre mí frente a mi hija».
Afuera, las sirenas del apoyo ya se escuchaban cada vez más cerca, y los teléfonos por todo Miller's Diner estaban grabando. El apoyo llegó rápido. 2 oficiales atravesaron la puerta del restaurante dentro de los 90 segundos posteriores a la llamada por radio de Kelchur. Y antes de que cualquiera de los dos tuviera oportunidad de mirar alrededor y evaluar en qué estaban entrando, Kelchur ya estaba en la puerta recibiéndolos. Ya estaba hablando. Ya estaba construyendo su versión de los hechos. Hombre no identificado, menor femenina blanca, negándose a cooperar, negándose a salir, documentación posiblemente fraudulenta. Para cuando los 2 oficiales miraron a través del restaurante hacia Dominic Wells, ya lo estaban viendo a través de los ojos de Kelchur. Lo que en realidad vieron fue a un hombre de 53 años, sentado con calma en una cabina. La pequeña mano de su hija sostenida entre las 2 suyas, un plato de panqueques de cumpleaños a medio comer sobre la mesa entre ambos. Sin voz elevada, sin agresión, sin angustia por parte de la niña más allá de los ojos abiertos e inciertos de una pequeña que no entendía por qué extraños seguían interrumpiendo su desayuno de cumpleaños. Cuando los oficiales se acercaron, Dominic habló primero. No esperó a que le dirigieran la palabra. Me llamo Dominic Wells. Esta es mi hija, Zoe Wells. Ya le proporcioné mi identificación al oficial Kelchur. Me ofrecí a mostrarle los documentos de adopción. No hay secuestro. No hay alteración del orden. Nunca la hubo. Uno de los oficiales de apoyo miró el documento de adopción que Dominic había abierto en su teléfono, lo leyó con cuidado y luego miró a Kelchur con una expresión que formulaba una pregunta que Kelchur no quería responder. El otro oficial permaneció en silencio y mantuvo los ojos sobre Dominic. Kelchur no retrocedió. Les dijo a los oficiales de apoyo que Dominic había sido obstructivo desde el momento en que él llegó, que se había negado a obedecer órdenes directas, que su comportamiento había sido sospechoso en todo momento. Dominic respondió a cada punto de la misma forma, en voz baja, con precisión y sin alzar la voz ni una sola vez. Había contestado cada pregunta. Había proporcionado identificación. Había ofrecido documentación. Había rechazado dejar sola a su hija de 5 años en una mesa. Y rechazar eso no era obstrucción bajo ningún estatuto que Kelchur pudiera nombrar. Sarah ya había escuchado suficiente. Se acercó desde la entrada de la cocina y les dijo directamente a los oficiales que Dominic y Zoe iban a ese restaurante todos y cada uno de los sábados, que ella había sido su mesera durante 3 años, que había visto la adopción suceder en tiempo real y que Dominic Wells no había hecho absolutamente nada malo desde el momento en que cruzó la puerta. Un cliente de la cabina de al lado, un hombre que dijo haberlos visto allí una docena de veces, la respaldó sin que nadie se lo pidiera. Una mujer 2 mesas más allá, que había estado grabando desde que Kelchur se acercó por primera vez a la cabina, les dijo a los oficiales que tenía toda la interacción en video y que el video mostraba exactamente lo que parecía. Un hombre hispano siendo acosado por estar sentado con su hija blanca. Nada de eso frenó a Kelchur. Le dijo a Dominic que se pusiera de pie. Dominic le pidió que declarara la base legal del arresto. Kelchur dijo obstrucción y negativa a cumplir una orden legal. Dominic le dijo con calma y claramente que no se había dado ninguna orden legal, que pedirle que dejara a su hija no era una orden legal y que no había violado ninguna ley al negarse. Kelchur le volvió a decir que se levantara, y cuando Dominic no se movió, Kelchur se metió en la cabina, lo agarró del brazo y tiró de él. Zoe no gritó. Hizo un sonido más pequeño que un grito y peor, una inhalación brusca y asustada, y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se estiraba por encima de la mesa, buscando la mano de su padre, y la encontraba siendo arrancada de la suya. No lloró, pero le tembló la barbilla y mantuvo los ojos clavados en Dominic, de la manera en que los ojos de un niño se clavan en la única persona en la que confía cuando el mundo deja de tener sentido. Dominic la miró exactamente durante un segundo. «Está bien, Peanut»,
quédate ahí. Luego miró a Kelchur y cada persona en ese restaurante escuchó lo que dijo después. Me llamo Dominic Wells. Soy juez magistrado en este condado. He servido en el estrado durante 12 años. Me está arrestando sin causa probable y cada persona en esta sala es testigo. Kelchur lo esposó de todos modos. El sargento llegó 11 minutos después de que Kelchur hiciera la llamada. El sargento Paul Donovan, con 22 años en la fuerza, entró en Miller's Diner esperando una situación rutinaria que se hubiera salido un poco de control. En lo que entró fue en 30 clientes sentados en un silencio total, 12 teléfonos todavía grabando, una niña de 5 años con una corona de cumpleaños en la cabeza, llorando en silencio sobre el hombro de una mesera, y un hombre esposado, sentado en una cabina con la quietud de alguien que ya había decidido exactamente lo que iba a pasar después. Donovan recorrió la sala con la mirada. Sus ojos se posaron en Dominic, luego en las esposas, luego en Zoe. Cruzó el restaurante sin hablar primero con Kelchur. Señor, ¿puede decirme qué pasó aquí? Dominic levantó la vista hacia él. Su oficial respondió a una llamada sin delito descrito. Se acercó a mí y a mi hija sin causa, ignoró mi identificación, ignoró mi documentación, ignoró el testimonio de 3 años del personal. Reportó un código de secuestro infantil sobre una niña legalmente adoptada, sentada con su padre legal, y me arrestó por pedirle que lo justificara. Eso fue lo que pasó aquí. Donovan se volvió hacia Kelchur. ¿Qué tiene? Kelchur empezó a hablar. La llamada, la negativa a cooperar, el comportamiento sospechoso, la documentación que no se podía verificar. Donovan escuchó. Luego volvió a mirar a Dominic y le hizo una pregunta. ¿Cuál es su nombre completo? Dominic Wells. Donovan se quedó inmóvil por un momento. Sacó su teléfono, escribió algo y miró la pantalla. Lo que apareció fue el sitio web del Tribunal del Condado, y allí, tan claro como cualquier cosa, estaba la fotografía del hombre sentado esposado frente a él. Magistrate Judge Dominic Wells, 12 years on the bench, County Circuit Court. Donovan miró la pantalla durante un largo momento. Luego miró a Kelchur. No dijo nada. No le hizo falta. Llevó a Kelchur al extremo más alejado del restaurante, lejos de los clientes, y habló con él en voz baja, con un peso que gritándole jamás habría conseguido. El rostro de Kelchur pasó por varias expresiones en rápida sucesión: defensa, confusión y luego algo que parecía la realización lenta y enfermiza de un hombre, viendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. Donovan regresó. Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Dominic y habló en voz baja. Juez Wells, le voy a quitar las esposas ahora mismo, y lamento profundamente lo que ocurrió aquí hoy. Le quitó las esposas personalmente. Dominic se puso de pie, se acomodó el suéter y caminó directamente hacia Zoe. La tomó de los brazos de Sarah y la sostuvo, y ella enterró la cara en su cuello y se aferró a él con ambas manos. Le frotó la espalda y no dijo nada durante un momento. Solo sostuvo a su hija en medio del restaurante, mientras 30 personas miraban en completo silencio. Luego se dio la vuelta. Quiero que se documenten todos los números de placa en esta sala. Quiero que el informe del sargento Donovan quede presentado antes de que termine el día, y quiero que se haga constar que me identifiqué como juez magistrado antes de que me pusieran las esposas. Miró a Kelchur, que estaba de pie cerca de la puerta, sin moverse, sin hablar. Usted me oyó decirle quién era. Oyó a mi hija decirle quién era yo. Oyó al personal decirle quién era yo. Y de todos modos me puso esposas, delante de mi hija, el día de su cumpleaños. El restaurante estaba tan silencioso que se podía oír la máquina de café funcionando detrás del mostrador. Mi título no debería haber sido lo que me protegiera hoy. Mis derechos como ser humano deberían haber sido suficientes. Pero usted no pudo ver mis derechos, solo pudo ver mi piel. Recogió la corona de cumpleaños de Zoe de la mesa, volvió a colocarla sobre su cabeza y miró a Donovan.
Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes. Se fue. El video estaba por todas partes antes de que ese sábado siquiera terminara. 12 ángulos diferentes, 12 teléfonos diferentes, todos captando lo mismo. Un hombre hispano esposado, una niña de 5 años con una corona de cumpleaños intentando alcanzar a su padre y un oficial al que se le había dicho exactamente con quién estaba tratando y no le importó. Para la mañana del domingo ya tenía 6 millones de reproducciones. Para el lunes había triplicado esa cifra. Todos los grandes medios estaban cubriendo la historia y la imagen que todos usaban era la misma. La mano de Zoe extendiéndose sobre la mesa hacia Dominic. Justo cuando las esposas se cerraban, el titular se escribió solo. El Departamento de Policía de la ciudad emitió un comunicado el lunes por la tarde, calificando el incidente de profundamente preocupante y prometiendo una investigación interna completa. Era el tipo de comunicado que usa muchas palabras para decir muy poco. Pero la investigación que siguió no fue algo que pudieran controlar, y lo que descubrió hizo que el incidente original pareciera el final de una historia muy larga en lugar del principio. El expediente de personal de Kelt mostró 6 controles de bienestar previos sobre hombres hispanos con niños blancos a lo largo de 9 años. Los 6 fueron aclarados, los 6 documentados. Ninguno fue investigado jamás como un patrón. El departamento tenía esa información guardada en un expediente. La había visto y no había hecho nada. Y ahora ese expediente lo estaban leyendo abogados, periodistas y un investigador federal de derechos civiles que había visto el video y abierto una investigación sin que nadie se lo pidiera. Kelchur fue suspendido sin sueldo dentro de las 48 horas, despedido dentro de las 3 semanas. La conclusión oficial fue que había violado la política del departamento sobre el uso de la fuerza. Había hecho declaraciones falsas en su informe del incidente. Había descrito a Dominic como agresivo y no cooperativo, algo que el video desmentía en los primeros 30 segundos, y había demostrado un patrón claro de conducta racialmente discriminatoria. Tenía 34 años, 9 años en la fuerza y ningún camino de regreso a las fuerzas del orden. El departamento, que había ignorado 6 quejas previas y le había entregado las herramientas para hacer esto, no le ofreció defensa alguna. Los abogados de Dominic presentaron la demanda federal de derechos civiles 2 semanas después del incidente. Los cargos incluían detención ilegal, arresto falso, violación de los derechos de la Cuarta Enmienda, discriminación racial y daño emocional infligido a una menor. El equipo legal de la ciudad revisó las pruebas: 12 videos, 30 declaraciones de testigos, un expediente de personal lleno de señales de alarma y un informe del incidente que contradecía cada pieza del material grabado, e hizo el cálculo de que ningún jurado del país se pondría de su lado. Llegaron a un acuerdo por el total de $1,1 millones dentro de 90 días. Dominic donó una parte importante del acuerdo a 2 organizaciones, una que brinda apoyo legal a víctimas de perfilamiento racial y otra que financia terapia para niños que han sufrido trauma relacionado con encuentros con la policía. El resto fue a un fondo universitario para Zoe. Regresó al estrado y dijo muy poco en público después de su única declaración a las puertas del tribunal el día del acuerdo. Dijo que esperaba que las reformas que la ciudad aceptó, capacitación obligatoria sobre sesgos, nuevos protocolos para controles de bienestar, una junta independiente de revisión para quejas por discriminación, significaran algo real para la próxima persona. Dijo que la próxima persona probablemente no sería un juez. Dijo que ese era exactamente el punto. Zoe cumplió 6 años al año siguiente. Dominic la llevó a Miller's Diner. La misma cabina, la misma corona de cumpleaños, la misma crema batida extra sobre los panqueques. Sara les había guardado la cabina. El restaurante puso un pequeño letrero sobre la mesa que solo decía reservado. Familia Wells. Sigue ahí.
Algunas personas nunca regresan al lugar donde les ocurrió algo así. Dominic regresó porque se negó a dejar que Ryan Kelchur también le arrebatara eso. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite entender que los padres hispanos existen, que el amor hispano es real y que la dignidad nunca debería depender de un título. ¿Qué cambios exigirías al departamento de policía de tu ciudad? Déjalos en los comentarios. Y si crees que todo padre merece celebrar el cumpleaños de su hija en paz, suscríbete. Seguiremos contando estas historias hasta que el sistema no tenga más remedio que escuchar.